En el capítulo 9, versículo 39 del Evangelio según San Marcos, se dice que un tal Juan le dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros». Pero Jesús les dijo: «No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros». Este personaje, Juan, discípulo de Jesús, ha tenido a lo largo de la historia una suerte parecida a la de María Magdalena. Varios Juanes se han concentrado en uno solo, porque tenemos a Juan el discípulo, que es uno de los 12, a Juan el evangelista, a Juan el vidente del Apocalipsis y al discípulo amado identificado con Juan. Todos estos, que para mí son distintos personajes, han llegado a ser uno solo en Juan. Pero que yo quisiera hoy concentrarme en este Juan, en el Juan de Marcos. Juan, que aparece por primera vez en el capítulo 1, versículo 19. Juan, hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, que son llamados por Jesús después que ha llamado a Pedro y a su hermano Andrés, y dejan a su padre junto a los jornaleros para seguir a Jesús. Después vemos aparecer a este Juan, hermano de Santiago, también se nos dice en el capítulo 1, versículo 29, que entran con Jesús a la casa de Simón y Andrés. Y ahí se produce la curación de la suegra de Simón. En el capítulo 3, versículo 17, dentro del contexto de la llamada o la elección de los 12, Jesús elige a 12, a los que va a llamar apóstoles, para que estén con él y enviarlos a predicar. También es nombrado Juan junto a su hermano Santiago. Y se dice que se les pone el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. Dentro de estos 12 hay 3 que reciben sobrenombres: Simón, que es llamado Cefas, Pedro, y estos 2 hermanos que son llamados hijos del trueno, Boanerges. En el capítulo 5, versículo 37, Jesús, sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, entra a la casa de Jairo y vuelve a la vida a su hija. Y después los que están ahí presentes, el padre y la madre de la niña y estos 3 discípulos constituidos en apóstoles, van a recibir la orden de darle de comer a la niña que ha vuelto a la vida. En el capítulo 9, versículo 2, se dice que Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y se dirige con ellos a un monte muy alto, donde se va a realizar el misterio de la transfiguración de Jesús. Después, en 9:38, aparece este episodio que acabamos de leer. Juan, que pretende que alguien no expulse demonios en nombre de Jesús porque no es uno de ellos. En 10:35 de Marcos aparecen Juan y Santiago pidiéndole a Jesús que les haga un favor. Sí, dice Jesús, ¿qué quieren? Estar a tu derecha y a tu izquierda cuando entres en la gloria. Mateo, cuando replica este episodio, va a decir que es la madre de ellos la que pide este favor a Jesús. Pero aquí Marcos los deja bien al desnudo. Ellos pretenden estar a los lados de Jesús en la gloria. En 10:41, dentro de este contexto,
nuevamente se nombra a Juan para decir que los 10 restantes de este grupo de 12 se enojan con Juan y Santiago por esta pretensión que ellos tienen. En el capítulo 13, versículo 3, aparece Juan junto a Pedro, Andrés y Santiago en el Monte de los Olivos contemplando el templo del que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra y preguntándole a Jesús cuándo sucedería todo esto. Y la última vez que aparece en el Evangelio de Marcos es en el capítulo 14, versículo 33, donde Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan al Monte de los Olivos, en donde va a entrar en una situación de gran angustia y temor. Aquí termina la figura de Juan dentro del Evangelio de Marcos. Juan para mí es justamente lo que significa su sobrenombre, un hijo del trueno, una persona temperamental, tempestuosa, una persona impulsiva, alguien al que le cuesta entrar en la reflexión. Y tal vez por eso Jesús siempre lo tiene cerca, lo mismo que a su hermano Santiago y a Pedro. ¿Por qué esta predilección por ellos? A mi entender, como profesor que he sido durante tanto tiempo, uno suele acercar a las personas más conflictivas, así las tiene bajo control y así las va ayudando a hacer su proceso, porque es muy importante que una persona que es impulsiva, que una persona que es temperamental, llegue a hacerse cargo de eso y a transformarlo dentro de la lógica del Evangelio, para llevar salvación, para llevar luz a tantos que están fuera de la norma, de lo común. La persona temperamental puede hacerlo, tiene la fuerza suficiente, pero para esto tiene primero que convertirse al Evangelio. Tal vez por eso Jesús elige a Juan, a Pedro, a Santiago como los más íntimos, porque necesitan de este suplemento de magisterio de Jesús, necesitan este suplemento de pastoreo de Jesús para llegar a ser auténticos transmisores del Evangelio. Este Juan después aparece en una de las cartas de Pablo y aparece en Hechos de los Apóstoles. En una de esas oportunidades que aparece en Hechos es cuando es citado junto a Pedro ante el Sanedrín en pleno y les dan la orden terminante: dejen de predicar en ese nombre, el nombre de Jesús. Y ellos responden al Sanedrín: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Que esta figura de Juan, temperamental, impulsivo, que se dejó transformar por Jesús, sin dejar de ser el mismo, sino poniendo esas características de su temperamento al servicio de la buena noticia, también nos ayude a nosotros a ser intrépidos en el anuncio del Evangelio, para que nadie jamás quede fuera de la buena noticia de salvación que vino a traernos y a ofrecernos gratuitamente Jesucristo.